Bienvenidos a su noticiero favorito, Latinoticias. El día de hoy vamos a ver la situación política, económica y sociocultural de algunos de los países de América Latina, junto con un invitado sorpresa, uno de los principales destinos de las exportaciones latinas, Canadá. Comencemos por definir qué es Latinoamérica. Es el conjunto de los países que fue colonia europea en su debido momento. Pasamos con mi compañero Fermín para las finanzas. Muy buenos días, Jimena. Actualmente la economía latinoamericana está pasando por algunos altibajos. Para las mayores economías latinoamericanas, el Fondo Monetario Internacional redujo la estimación de crecimiento. México un 2.2%, Brasil un 1.4% y Argentina un 2.6%. En Argentina, casi un tercio de la población vive bajo condiciones de pobreza y sufren una mala distribución de la riqueza, añadiendo que las exportaciones están siendo cada vez menos efectivas, ya que solo el 6.2% de la población es económicamente activa en el país. Con la grave recesión económica que muestra Brasil en los últimos años, la octava economía del mundo no muestra el desarrollo que se esperaba de un país con vastos recursos económicos y naturales. El real brasileño se ha depreciado en más de 10% como consecuencia de una recuperación que ha defraudado las expectativas y de la incertidumbre política. Con la llegada del nuevo gobierno de Jair Bolsonaro el 1 de enero del 2019, la dictadura militar de Bolsonaro pondrá en práctica las estrategias Guedes que son la guía que usó Pinochet en los años 80 en el país de Chile. En Belice, el 41% de la población vive en condiciones de pobreza, y siendo que su economía crece a ritmos de 0.08% anual, cada día los beliceños encuentran peores oportunidades de trabajo y mejorar sus sueldos. Mientras la situación económica canadiense es estable, está creciendo a ritmos del 3% anual y con un per cápita de $48,300. Se posiciona como la décima economía del planeta y uno de los países más desarrollados de la actualidad. Desde Ottawa consideran que la solución para mejorar la economía de la región es comerciando, abriendo sus mercados al mundo, aprovechando sus recursos naturales y, justo hablando de política, en un momento después iremos con nuestro compañero Aldo, pero antes hablaremos con el experto en economía chilena, Alexis Salas. Mientras tanto, este año ha sido buenas noticias para la economía chilena. En un aumento de mayor crecimiento y estabilidad, la economía lleva un ritmo de expansión anual de 4%, el más alto en los últimos 4 años. Al mismo tiempo, la inflación se mantiene a ritmos bajos de 2% en 12 meses. De igual manera, la tasa de desempleo se mantiene en un 7% a un ritmo de crecimiento de empleo de 2% anual. Además, el porcentaje de pobreza en Chile desde el 2015 disminuyó 11.7% a un 8.6%. Eso quiere decir que más de 500.000 personas abandonaron la pobreza. Y pasando con la situación política actual de los países latinoamericanos, en la mayoría de estos es un desastre total, que va desde reelecciones de funcionarios corruptos hasta robos, y demasiada corrupción por parte de sus gobernantes. Por ejemplo, en Brasil, el panorama ha estado muy tenso en los últimos días, con un expresidente preso y la actual presidenta destituida. En Brasil se enfrentan unas elecciones realmente tensas, mientras que en Argentina hay diferentes proyectos que están atentando contra los derechos humanos de la gente. Incluso se ha catalogado al gobierno de Mauricio Macri como el segundo más corrupto de toda la historia. Sin nada más que decir, vamos con algo menos conflictivo, deportes. Pues sí, mi querido público, los deportes en este bloque cultural van muy bien. De hecho, algo muy importante es que la ministra de Deportes de Chile, Paulín Cantor, lanzó un programa para democratizar el deporte en las primarias y así reducir la obesidad infantil. Mientras que en Argentina el director técnico Boca ha sacado a River de la Copa Libertadores, teniéndolo en la banca de amonestaciones. En otras noticias, Nicaragua le ganó a Belice 3-0 en lo que es su primer duelo en este equipo. Ahora vamos a los temas socioculturales. Hola de nuevo, vamos a hablar de los temas socioculturales. Para empezar, Argentina actualmente sigue en disputa por la ley de la legalización de la marihuana. Aunque lleva en los juzgados desde hace 3 años, aún se sigue debatiendo si se debería de legalizar. También el centro porteño colapsó por una marcha de organizaciones sociales de barrios de pie. El Frente Diario Santillán, la Corriente Clasista y Combativa, y la CTPE encabezaron una protesta en la avenida 9 de julio en la mañana de este miércoles. Se realizó frente al Ministerio de Desarrollo Social el aumento de los programas de empleo acorde a la inflación, el pago de bono de fin de año en sintonía con la negociación
con la CGT y los empresarios y el avance de la ley de emergencia alimentaria. Y en Belice, el secretario general de OEA, Luis Almagro, apoya la decisión de Belice en abril del 2019 a hacer una consulta popular para ver si la disputa territorial con Guatemala se eleva a la Corte Internacional de Justicia, y Guatemala vota por iniciar un proceso ante la Corte Internacional de Justicia en Belice. Puede salir perdiendo la mitad de su territorio. Sin más que decir, continuamos con lo que nos interesa a todos, la sección Actualízate. Hola querido público, ¿qué creen? Les traigo una notición. Verán, en Chile es condenado Juan Emilio Cheire, un ex líder del ejército chileno por violaciones a los derechos humanos, ya que encubre más de 15 homicidios en octubre de 1976 y hasta ahora es el primer comandante en jefe de la institución, siendo castigado por violar los derechos humanos. ¿Pueden creerlo? En Argentina, una bebita muere asfixiada en un auto por un descuido de los padres. En temas más alegres, la 17ª Feria del Arte y Ciencias de Educación Especial fue un encanto en donde más de 700 jóvenes con necesidades especiales nos demostraron su talento y sus ganas de salir adelante con espectáculos como danza, canto y expresión cultural, en donde asistieron más de 3.500 personas. Y finalmente, con autoridades revelan más detalles de la muerte del volante de FC Sao Paulo, Daniel Corre. En otros temas, del arrecife más importante de América sale de la lista Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO, que está situada en Belice, por las medidas de salvaguardia adoptadas por este país. Y tras un intento de cese de fuego, crece violencia entre pandillas en Belice tras haber 3 personas asesinadas y 5 personas heridas por balaceras el pasado 17 de septiembre. La corrupción es uno de los temas que no podría faltar cuando se habla de política en América Latina, ya que en los últimos años, numerosos escándalos de corrupción se han dado a lo largo de toda la región, empezando por Argentina, donde unos cuadernos escolares han sacudido por algunos días a políticos y grandes patrones empresariales. El asunto empieza por Óscar Centeno, que fue el chofer de un ministro durante las administraciones de la era Kirchner, y anotó meticulosamente las decenas de millones de dólares pagados entre 2005 y 2015 a sus gobiernos por ejecutivos privados para obtener contratos públicos. Varios funcionarios de alto rango y ejecutivos corporativos están entre rejas, y Cristina Kirchner, presidenta de 2007 a 2015 y ahora senadora, está citada por un juez para responder por este escándalo, aunque recién vamos iniciando. Tomando los ejemplos más notorios, desde el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva hasta los 4 mandatarios de Perú, actualmente en la región latinoamericana, según señala el abogado peruano José Ugas, expresidente de la ONG Transparencia Internacional, hay una docena de expresidentes en la cárcel, fugitivos, involucrados o destituidos en casos de este tipo. Una parte de estas causas está conectada con el gigante de la construcción brasileño Odebrecht, en el centro de un gran escándalo de corrupción que socava la clase política regional. Y este caso en especial salpicó una decena de países en la región, de acuerdo a las investigaciones que han concluido con que varios expresidentes, políticos y empresarios fueran procesados, ya que la compañía pagó cientos de millones de dólares en sobornos para adjudicarse enormes obras de infraestructura en diversos países. Y según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se trata del mayor caso de sobornos extranjeros en la historia. Sin embargo, según Luciana Torchiaro, coordinadora regional para las Américas de la ONG Transparencia Internacional, dice que el caso de Odebrecht es algo típico de gran corrupción. Cita como ejemplo investigaciones de obras de infraestructura que Odebrecht nunca realizó en Venezuela, pese a que recibieron financiamiento estatal, como un proyecto para tender el tercer puente sobre el río Orinoco que nunca se completó. Los costos del colosal esquema de corrupción se sienten en todas las partes del subcontinente, comenzando por Brasil, donde la investigación del caso denominado Lava Jato desató una crisis política extraordinaria
y contribuyó a la peor recesión de su historia. Y algo de lo que podemos estar seguros es que expertos coinciden en que la gran corrupción tiene su caldo de cultivo en países donde los gobernantes controlan a la justicia, los fiscales y la policía, para evitar que actúen en contra de sus intereses. Esto ocurre sobre todo en regiones en vías de desarrollo, pero algunos advierten que naciones ricas mantienen centros financieros atractivos para enviar fondos de la gran corrupción. Sin embargo, ¿qué se está haciendo para solucionar todo esto? Pues en 2014, el que entonces era el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue el primero en declarar su apoyo a la idea de crear una Corte Internacional Anticorrupción, para juzgar a líderes corruptos que eludan las leyes de sus países contra sobornos, lavado de dinero y otros delitos. Aunque hoy en día esa idea sigue sin reunir consenso internacional, cada vez se pone más enfoque al tema de la corrupción, siendo un ejemplo la Cumbre de las Américas, celebrada en abril en Perú, donde la corrupción fue el tema central de la reunión. Y aunque no hay todavía propuestas regionales claras con respecto a este tema, es seguro que América Latina siempre ha tenido la iniciativa en lo que respecta al combate en contra de la corrupción, ya que esta fue la primera región en tener una convención contra la corrupción adoptada en 1916. Lo que está claro es que se necesita llegar a un consenso político más profundo, con todos los líderes políticos de la región, con el fin de proponer y poner en práctica nuevas medidas en contra de la corrupción, que permitan quitarnos por fin esta espina que lleva pegada a América Latina desde sus inicios. Esto fue todo por el noticiero de hoy. Los esperamos mañana a la misma hora en el mismo canal. En Latinoticias. Adiós.